Hola chicos, ¿cómo están? Este videito está dirigido a la burbuja A. La finalidad es para que vayamos parejos con los chicos con los que estuve ayer, miércoles, que serían los chicos de la burbuja B. Bueno, con ellos estuvimos hablando y vimos que era bueno que yo les enviara este videíto explicativo, reemplazando de alguna manera en la clase presencial que los de la burbuja, que no me mareé, que los de la burbuja B tuvieron el miércoles. Entonces, a través de este videíto explicativo nos acercaríamos un poco, digamos, a esa clase presencial, porque tampoco tengo tiempo de hacerles el viernes, digamos, un encuentro sincrónico, porque estamos en las clases presenciales con el otro grupito. Bueno, ¿qué vamos a tratar? ¿Ustedes qué van a aprender gracias a este videíto? Yo les voy a explicar un poquitito cómo tienen que, o sea, les voy a facilitar, les voy a dar algunas ayudas, algunas pistas para resolver una tarea 18. Ustedes habrán visto que en el aula virtual hay una tarea 18 que dice para la burbuja A. ¿Por qué es nada más para la burbuja A? Y ustedes, los de la burbuja A, nada más lo tienen que entregar, los de la burbuja B no, porque con los de la burbuja B ya lo hicimos en la clase presencial, ¿no? De ayer. Entonces, bueno, ustedes tendrían que hacer esta tarea número 18, que es recortita, de hoy para el viernes. Es una tarea recortita, por eso tienen pocos días para hacerla, pero que es recontra fácil. Cuando la vean, bueno, yo ahora les muestro un poco, yo ahora se los muestro resuelto, pero ven que lo que yo he escrito en lapicera es mínimo, lo que tienen que hacer es mínimo, o sea, no van a demorar ni siquiera medio módulo en hacer esta tarea, van a demorar mucho menos. ¿Qué tienen que hacer? Leer un texto y lo que vamos a trabajar específicamente en esta tarea, lo que van a trabajar ustedes en esta tarea 18 es profundizar o reforzar los saberes sobre el bloque temático sobre todo y el plan textual, porque en el encuentro sincrónico pasado vi que, bueno, esa parte era como más complicada y algunos ya me habían empezado a hacer algunas preguntitas, etc. Y bueno, esto es como un complemento, la tarea 18 es como un complemento de la tarea 17. En la tarea 17, que es lo que trabajamos como en forma introductoria en el último encuentro sincrónico, además de revisar las otras cosas que revisamos, yo les hice como una pequeña introducción a la tarea 17. La tarea 17 consiste en resolver la guía número 2, que está en el cuadernillo, ¿no? El texto número 2, y ese texto se llama ¿qué es la reproducción? En esa tarea 17 hay un punto una consigna, parezco una vieja diciendo un punto, una consigna, bueno, que soy, una consigna que es la consigna número 28, que es donde ustedes dice, en esa consigna les pido que ustedes completen un cuadro sobre el bloque temático, ¿no? Y en el cuadernillo está la información del bloque temático, está en la página 31, si no me equivoco, pero le faltaba un parrafito, una explicación, una partecita a lo del cuadernillo y también como es en general cuando hablamos del bloque temático, como es en la página 31, como es un concepto nuevo, sí, el concepto de párrafo ustedes lo traen desde hace mucho, desde la primaria, en primer año y hasta ahora en la nivelación, y hasta ahora hemos estado hablando de párrafos y eso yo sé que lo saben muy bien identificar, pero no tanto lo que es el bloque temático. Y si bien en el cuadernillo hay una explicación, faltaba un poquito más de información, entonces como refuerzo para que puedan hacer bien la tarea 17 es que hicimos esta tarea 18 con una burbuja en forma presencial y con ustedes así en forma virtual. Entonces vamos a la tarea 18, que es la que tienen que y he extendido, también es una información, una buena noticia, como tienen que hacer la tarea 18 entre medio, porque es un complemento de la tarea 17,
extendido la fecha de la tarea 17, porque como que esta tarea 18 sería una herramienta, como un complemento, un soporte para que la tarea 17, parece loco porque tienen números correlativos que indicarían lo contrario. Pero bueno, ustedes ya lo van a comprender cuando la hagan. Cuando hagan la tarea 18 se van a dar cuenta que es un soporte, una herramienta, una ayuda, un recurso más para que la tarea 17, que es la guía que teníamos que hacer, la guía importante que teníamos que hacer, les salga mejor. Entonces, en la tarea 18, ¿qué van a trabajar? Van a trabajar cuando la hagan bloque temático y hay un puntito donde tienen que identificar el plan textual. Sobre el bloque temático, yo que les expliqué a la otra burbuja en la clase presencial. En la clase presencial les expliqué que los bloques temáticos tenemos que imaginar como los ladrillitos, los bloques que jugábamos cuando éramos chiquitos, ¿no? Si yo tuviera en una cajita distintos ladrillitos de distintos colores, por ejemplo, si yo tuviera un ladrillito que es de color azul, otro ladrillito que es de color blanco, ¿sí? Después encuentro otro ladrillito que es de color blanco. Después encuentro un ladrillo más grande, que es como el doble del ladrillito azul, y de cada uno de los ladrillitos blancos encuentro un ladrillo que es más grande y que es de color morado, que está todo entero, ¿no? Es más grande y es de color morado, lilita más clarito la mitad y la segunda mitad como un morado más oscurito, pero es todo un ladrillito más grande que los demás. Bueno, así, supónganse que yo tengo todo eso. Entonces, comparémoslo eso con los párrafos y los bloques temáticos. Los bloques temáticos, ¿qué son? Y los párrafos, ¿qué son? Tanto los bloques temáticos como los párrafos son fragmentos, segmentos en los cuales se va organizando un texto. Nosotros hemos aprendido hasta ahora que los párrafos en un texto coherente, que tenga unidad de contenido, unidad de sentido, que trata del mismo tema, unidad temática, hemos aprendido que en cada párrafo se desarrolla una idea o un subtema o un aspecto del tema general. Por ejemplo, en este texto que ustedes van a leer en la tarea 18, que se llama El zorro, todo el texto va a tener una unidad temática, todo el texto va a referirse al zorro. Cada uno de los párrafos va a referirse al zorro, pero no todos los párrafos van a decir exactamente lo mismo sobre el zorro. Cada párrafo va a decir un aspecto, va a tratar o va a desarrollar un aspecto distinto acerca de este tema general que es el zorro. Bien, bueno, hasta ahora eso es lo que ustedes saben, que cada párrafo desarrolla un subtema o un aspecto. Pero ¿qué pasa? Puede ser que cada párrafo o distintos párrafos en algunas ideas se vayan desarrollando, en vez de en un solo párrafo, se desarrollen esa misma idea en dos párrafos diferentes. O puede ser que en un párrafo más largo encontremos dos subtemas diferentes en ese mismo párrafo. Bueno, el autor lo organizó así porque creyó que era la mejor manera de explicarse, de hacer este texto de modalidad explicativa, como es este del zorro, que también es de modalidad explicativa como el otro que ya hemos visto en la tarea anterior, en las cosmogonías, y como es el de la tarea 17, que es la reproducción. Entonces, este texto de la tarea 18 también es de modalidad explicativa. Y entonces tiene párrafos, y esos párrafos a su vez van formando bloques temáticos. Por ejemplo, ¿qué son los bloques temáticos? También son segmentos temáticos o segmentos informativos, como los párrafos. Solo que les llamamos bloques cuando agrupamos, por ejemplo, dos párrafos que tratan sobre el mismo aspecto del tema o tratan el mismo subtema, o también le llamamos bloques cuando en un párrafo muy largo encontramos dos subtemas o dos aspectos distintos. También puede ocurrir que un párrafo coincida con un bloque temático, porque en ese párrafo se agotó la información y no tiene tanta relación estrecha con el párrafo siguiente. Ejemplificando con los ladrillitos, que es con lo que empecé la explicación de recién, supónganse que yo en mi cajita entonces tengo un ladrillito blanco,
un ladrillito azul, otro ladrillito blanco y un ladrillo más grande que es lila y tiene una parte más clarita y una parte más morada, más lila oscuro, ¿no? Entonces, ¿yo qué hago? Bueno, el ladrillo azul sería un párrafo que yo tengo en un texto y que va a equivaler a un bloque temático, ¿sí? Como nos va a pasar en el texto que ustedes van a leer del zorro y con el cuadro que van a completar acá, en el primer párrafo van a poner párrafo número 1 y bloque temático número 1 porque se van a encontrar que ese párrafo número 1 es la definición del zorro. Todo el párrafo es la definición del zorro. Acuérdense que las definiciones siempre comienzan con una palabra que engloba, una palabra abarcadora, abarcativa, como por ejemplo que sea un animal, mamífero y de los cánidos. Todas esas son palabras que van como englobando al zorro precisamente y luego en ese párrafo 1 van a encontrar características particulares de este animal que lo va a diferenciar de los otros cánidos y de los otros mamíferos a cuya familia pertenece. Entonces, en toda definición siempre hay una parte que es como genérica, como una categoría genérica y luego están las diferencias específicas, que serían las características específicas. Bueno, entonces, ¿para qué explico todo esto? Para decirles que en el cuadro que tienen que completar del punto 6 de la tarea 18, al párrafo 1 le corresponde el bloque temático 1, porque todo ese párrafo es la definición de zorro y forma un bloque. Sería como el ladrillito azul. Yo en mi cajita tenía un ladrillito azul, un ladrillo blanco y otro más grande que era lila. Bueno, el ladrillito azul es un párrafo que coincide y forma un bloque, un solo bloque, coincide con el bloque 1. Es un ladrillito azul que coincide con el bloque. Pero luego yo me voy a dar cuenta, por ejemplo, que en el párrafo 3 y el párrafo 4, tanto el párrafo 3 como el párrafo 4 tratan sobre la alimentación del zorro. Bueno, ahí es que he encontrado el ladrillito blanco y el otro ladrillito blanco. Como tratan de lo mismo, o sea, tienen el mismo color, tienen leves diferencias. O sea, el párrafo 3 habla más bien de las presas que come de las presas, de las cosas que come el zorro, y el párrafo 4 habla más bien del modo en que se alimenta, pero tanto el 3 y el 4 hablan de la alimentación. Entonces, como que yo encontrara dos de los ladrillitos, de los rastis o de los bloques, como se llame ahora el juego, encontré dos ladrillitos del mismo color, que tratan del mismo subtema, del mismo aspecto. Entonces los apilo, los puedo apilar y ahí formo un bloque temático con esos dos ladrillitos que serían blancos o con estos dos ladrillitos que serían el párrafo 3 y el párrafo 4 que formarían el bloque temático 4, por ejemplo. ¿Qué va a tratar? Va a tratar de la alimentación, que esa alimentación es variada. Puedo poner entre paréntesis ahí en lo que tengo que completar qué cosas come y también tengo que poner alimentación variada, entre paréntesis, qué presas come y el modo en que se alimenta. Todo eso formaría el bloque temático 4. Bueno, y así. También puede ocurrir que encuentre un bloque ya grande, un ladrillo que es más grande que los demás, que sería el ladrillo lila, donde yo encuentro que en el mismo párrafo, que es lo que puede ocurrir, por ejemplo, en el párrafo 2 o en el párrafo 5, en el mismo párrafo yo encuentre que ese mismo párrafo trata de dos aspectos diferentes del zorro. Entonces ahí voy a encontrar en un solo párrafo dos bloques temáticos. Entonces, ¿qué pasa con los párrafos y los bloques temáticos? Pueden pasar tres cosas. O que un párrafo coincida con un bloque temático, o que yo a dos párrafos los agrupe y forme un bloque temático, o sea, los junte, como pasaba con los ladrillitos que los dos eran blancos, los junto, formo un bloque temático, o puede pasar que en un mismo párrafo que es largo, medianamente largo, bueno, se desarrollan en más aspectos, entonces yo en ese párrafo, que sería el de color lila, encuentre dos aspectos o dos subtemas. Entonces en un solo párrafo, yo ahí voy a encontrar dos bloques temáticos que viven o están albergados en ese párrafo. Bueno, eso es lo que yo les quería explicar, que es lo que yo les expliqué a los chicos ayer en la clase presencial, a los de la burbuja B. Y queríamos hacer lo mismo con la burbuja A para que fuéramos parejos. Entonces, todo esto que yo he explicado de los bloques temáticos les va a servir para resolver bien y seguros
la consigna 28 de la tarea 17. También en esta tarea 18 tienen una información más completa acerca de los bloques temáticos justamente. Y con el plan textual, bueno, el plan textual ustedes lo tienen ahí indicada qué página es la que tienen que consultar. El plan textual es simplemente la organización que tienen los textos, en este caso explicativo. Cada texto, cada modalidad tiene una organización particular. La narración, por ejemplo, se organizaba en situación inicial, conflicto con su resolución y situación final. Bueno, las explicaciones se organizan en otras tres partes que se llaman introducción, desarrollo y conclusión. La introducción a veces no está, sería obligatoria, pero a veces no está. El desarrollo sí es obligatorio y la conclusión no es obligatoria. En este texto, por ejemplo, no hay conclusión, en el de la tarea 18, no hay ni conclusión ni hay introducción. Empieza directamente con la definición del zorro. Entonces no hay una introducción que diga, bueno, en este texto les vamos a explicar qué es el zorro, cuáles son sus características, sus comportamientos, cómo es la distribución, en qué países o en qué continentes del mundo se distribuye, cuál es su hábitat, cómo es, bueno, cómo se comporta, qué come, cómo es la alimentación, si es cazador, si es depredador. Bueno, no hay ninguna introducción, directamente arranca con la definición del zorro y luego los siguientes párrafos siguen desarrollando ese mismo tema. Bueno, hasta ahí, chau, chau.